El realismo político maquiavélico, elaborado por Ana Pérez, Isabel García y Manuel Osorio. Guía de contenidos. En primer lugar, hablaremos sobre la realidad frente a utopía. En segundo lugar, el Estado como salvador. En tercer lugar, la antropología y la política. Y en cuarto lugar, el poder y sus exigencias. Realidad frente a utopía. La política humanística destaca la nueva filosofía de participación política, donde todos los ciudadanos debían tomar parte activa en la administración de su ciudad en igualdad de condiciones. Surgen dos formas de organización política. Una corresponde a la humanística, donde la forma más eficaz de gobierno es cuando el pueblo es libre, cuando tiene las mismas posibilidades de elevarse a los poderes públicos y disfrutar del poder. De esta forma se forman los talentos y virtudes. La otra filosofía política corresponde a Maquiavelo. Este acusa a los humanistas de desconocer la verdadera realidad en cuanto a la naturaleza humana y poder político. Para él, el idealismo humanista empeora las cosas. La solución es mirar frente a la realidad y plantar cara para no caer en los caprichos de la fortuna, egoísmos y ambiciones humanas. Sin embargo, ambas buscan la defensa del poder público. Buscan que los hombres sean protagonistas de su destino y defienden la libertad republicana frente a cualquier tipo de gobierno tirano. En la polémica antirretórica que dirigía Juan Pico, Maquiavelo afirma que el lenguaje retórico es el lenguaje religioso, el único capaz de llegar a todo el mundo con adaptaciones. La política para Maquiavelo era apariencia y lenguaje político que debía ser visto como un lenguaje retórico que busca la seducción y manipulación de la apariencia. Lejos de la realidad de las cosas es donde vive la mayoría de la gente. El Estado como salvador, la razón del Estado. Maquiavelo se pregunta si el príncipe cristiano, que es el gobernante de un Estado, podía defender su reino sin violar las reglas de la honestidad y justicia. Para él esto era un planteamiento erróneo. El planteamiento correcto era qué debía hacer el príncipe para conservar el Estado, y cuáles son los medios más convenientes o necesarios para conseguir este fin. Para contestar esta pregunta, habla de las cualidades del príncipe y de su virtud política. En la teoría de la razón del Estado, Maquiavelo cambia radicalmente el concepto de política tradicional, donde el arte de gobernar es según la razón y la justicia, y los medios han de ser legítimos. Él defiende la política como arte de conservar y conquistar el poder, y los medios han de ser eficaces. Para él lo que cuenta son los resultados, y los medios malos son inadecuados. Maquiavelo señala que hay cosas virtuosas, que no siempre son compatibles con la defensa del Estado, y que otras son vicios necesarios para garantizar la seguridad del príncipe y de su Estado, por lo que cuando las circunstancias lo requieran, deberá evitar las cosas virtuosas y poner en práctica los vicios. Esta explicación la recoge su frase: nunca dijo que el carácter ético de los medios cambiase. La política y la moral son independientes y autónomas. Esto rompe con la concepción clásica y con la teoría político-humanística. Para Maquiavelo, el límite de la actividad política es hacer que los hombres puedan llevar una forma segura de convivencia, por lo que el gobernante deberá actuar virtuosamente, pero cuando la libertad y la defensa del Estado lo requieran, deberá entrar en el camino del mal. El príncipe deberá estar dispuesto a perder su alma para salvar a la patria. Esta será su tragedia, pero a la vez su grandeza, por lo que si deseas evitar esto, deberás mantenerte al margen de la política. Antropología y política. Maquiavelo criticó la política humanística, ya que era utópica y poco realista. Y era una definición que no es como ellos piensan o sueñan, como se ha encargado la historia de demostrar. La razón de que la utopía no sea posible es la maldad de la naturaleza humana. Si los hombres fueran buenos, los que aconsejan al gobernante usarían cualquier medio válido para mantener el Estado, lo cual es incorrecto, pero los hombres son malos por naturaleza, y eso obliga al gobernante a recurrir a dichos procedimientos. Para Maquiavelo es un hecho que las pasiones humanas arrastran a los hombres hacia el mal. Eso no quita que los hombres no puedan obrar bien. Por eso el gobernante no podrá hacer profesión de bueno, teniendo que hacer cálculos para el caso peor, suponer que todos los hombres son malos. Ese comportamiento de las pasiones es constante e inmutable y permanente en la conducta humana. Maquiavelo fundamenta su método científico a partir de la convicción de que quien examina atentamente las cosas pasadas le será fácil prever las futuras. Para él, solo los que no tienen un verdadero conocimiento de la historia y no la saben extraer su sentido al leerla, pueden pensar de otra manera, ya que las pasiones que mueven a los hombres no cambian nunca.
Así, cuando las necesidades básicas estén satisfechas, aparecerá la fuerza de la ambición. Esta maldad que no se puede eliminar enfrenta a Maquiavelo con los humanistas cristianos del Renacimiento, a los que acusa de ilusos por creer que las virtudes cristianas eran aptas para el poder. Por eso achaca la decadencia de los pueblos italianos de su época a la educación y la virtud cristiana. El poder y sus exigencias. Ética y política. Maquiavelo 8. Aconseja al príncipe o gobernante a la infidelidad a la palabra dada, cuando las circunstancias lo aconsejen. Si los hombres son malos y no te guardarían a ti tu palabra, tú tampoco tienes por qué guardarles la tuya. Consideraba defender que lo conveniente nunca podría entrar en conflicto con la rectitud moral. Era una fortuna utópica y poco realista. Además, no se tenía en cuenta la maldad en la naturaleza humana y sus exigencias del poder que necesita recurrir a la violencia y a la fuerza. Un gobernante debe cumplir con eficacia su tarea. Deberá actuar de forma convenientemente virtuosa para obtener la correcta organización de la política para evitar el desastre. Los humanistas opinan que las virtudes deben ocupar un lugar central en la política. La clave del éxito político se halla en la proporción de las virtudes. La honradez es la mejor política. Erasmo. El gobernante nunca podrá estar al margen de la honestidad. Debe estar dispuesto a dejar el poder antes que cometer una injusticia. Maquiavelo 9. Por el contrario, afirma que los hombres no pueden garantizar seguridad más que con el poder. No duda en sostener que la eficacia y la rectitud oral no están correspondidas. Maquiavelo pensaba que la honestidad no siempre es la mejor política. Aplica la utópica y poco realista postura de los humanistas a un desconocimiento de la naturaleza humana y exigencias del poder, vinculados con la violencia y la fuerza. El gobernante 10. Debe guiarse exclusivamente por los dictados de la necesidad de la eficacia en orden de conservar el Estado. El Príncipe 1513, dedicado a hablar sobre los medios de asegurar la permanencia del Estado. Las dos posturas antagónicas del tema de la ética y la política son expuestas en dos obras. Por un lado, El Príncipe 1513 de Nicolás Maquiavelo y por otro lado, Educación del Príncipe Cristiano, 1516, de Erasmo Rotterdam. Entre estas dos obras tienen en común la búsqueda entre los humanistas cívicos florentinos del Quattrocento. Todos ellos creen que el buen gobierno depende del comportamiento de los hombres y de su virtud. Si estos son virtuosos, la bondad y la eficacia del gobierno parecen estar aseguradas, mientras que si no lo son, de poco servirá un Estado bien ordenado. Maquiavelo y Erasmo no creen en la intervención en los asuntos del Estado y buscan a un príncipe o gobernante capaz de dirigir y proteger, dispuesto a manejar el destino del pueblo. De ahí surgió la necesidad de los consejeros o educadores. Para esos gobernantes se escribían libros que servían de espejo para príncipes. Maquiavelo creyó que en la vida política era inevitable un conflicto entre ética y un poder eficaz, al contrario que los humanistas que consideraban la eficacia en la política solo era posible con un comportamiento ético de los gobernantes.